en medio del desierto. Qué maravilloso. Nosotros hemos hablado de diferentes recursos. Estuvimos hablando del árbol verde que endulzó las aguas amargas. Estuvimos hablando de un alimento que vino del cielo para alimentar a un Elías. ¿Se recuerdan? Estuvimos hablando de diferentes tipos de recursos. Y yo quiero que hoy hablemos de un nuevo recurso. Isaías capítulo 41, verso 17. Isaías capítulo 41, verso 17. Dice así: los afligidos, aleluya, el año de la... ok. Vamos a tener que ver eso, hermana Pati, por favor. Si hay que cambiar algún cablecito o algo. Los afligidos y los necesitados, ¿qué dice ahí? Buscan agua. Aleluya. No, voy acá. Van a tener que abrir sus Biblias. ¿Sí? Van a tener que abrir sus Biblias. Ok. La Biblia, la palabra, volviendo al punto, Isaías 41, verso 17, dice: los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no lo hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, ¿quién dice? El Señor, le responderé. Entonces miren, por favor, no olviden, los afligidos y necesitados buscan. Quiero resaltar la palabra buscar. Buscan, tienen necesidad. Por favor, para poder comprender todo lo que hoy vamos a hablar, no perdamos de vista necesidad y buscan agua. Eso es clave para poder comprender lo que hoy vamos a conversar. En el verso 18 del capítulo 41 de Isaías dice: abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales. Pues aprovecho en el nombre de Jesús para declarar proféticamente esta palabra sobre Cauquenes. En el nombre de Jesús. Esta será una ciudad próspera, bendecida, en la que tú serás parte importante en ese desarrollo. Gloria al Señor, porque tenemos un gran, por no decir todos, aquí esta es una iglesia promedio joven, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. No nos enfoquemos en lo feo, en lo malo, en lo negativo de nuestra ciudad. Lo negativo y lo raro de nuestra ciudad es una oportunidad para alguien que tiene visión. Así lo veo yo. Siempre he creído de esa manera. Siempre lo he visto de esa forma. Las necesidades y lo que no hay en una ciudad es una oportunidad para alguien que tiene visión. Definitivamente. Imagínense la historia de grandes empresas que jamás se imaginaron lo próspero que serían. Solamente vieron la necesidad de las personas. La necesidad de las personas y la escasez son una oportunidad. Volviendo al tema. Entonces, abriré ríos en las alturas desoladas, manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales. Entonces, en el verso 19, pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré en el yermo el ciprés, junto con el olmo y el boj. Verso 20, para que vean, entiendan, consideren y comprendan todos a una, que todo esto lo hizo el Señor. Quiero decirte esto: tu prosperidad
y mi prosperidad, tus éxitos y mis éxitos son por Él. Si pierdes de vista eso, tienes un límite en tu prosperidad. Cuando una persona entiende que lo que tiene proviene de Dios, yo siempre he creído que esa persona no tiene límites. Dios entendió que esa persona puede tener más. Por eso, mírenme, aunque ustedes no lo crean, un antídoto. Ustedes podrán pensar, y es normal que lo piensen por todos los antecedentes, pero pesa lo que te voy a decir con tu corazón, con oídos circuncidados, y que el Espíritu te lo revele. Así te lo digo, que el Espíritu te lo revele, que lo que yo te voy a decir viene de parte de hombre o de parte de Dios. Pero tengo algo que decirte. Dios no tiene límites para prosperar a una persona. Somos nosotros los que ponemos el límite. Cuando tú y yo creemos que nuestros logros y nuestra abundancia es por nuestra fuerza, nuestra capacidad, le pusiste un límite. Por eso que una de las cosas que Dios nos permite para no tener límites es que le construyamos casa. Nunca lo olviden. ¿Saben cuál fue el secreto de los judíos? Los judíos, cuando anduvieron en el desierto, un pueblo nómada, era una locura. Cuando Dios quiso construir el tabernáculo y puso a Moisés a pedirle al pueblo, ¿cómo le pide a un pueblo que está en el desierto? ¿Me siguen? Pero dice la Biblia que fue tanto lo que dio el pueblo que Moisés tuvo que pararse y decir: basta, ya no más, es demasiado. Perdónenme. Por eso que ustedes no conocen y podrán hablar lo que hablen. Por eso que cuando se habla, cuando viene un judío a tu mente, es una persona o dueño de esto, o dueño de esto, o dueño de acá, o dueño de aquí. Tienen una visión impresionante, hermano, y son un pueblo que son la mitad de Chile. Entonces ellos, con todos sus errores, porque ellos cometieron errores, cambiaron la gloria de Jehová por la imagen de un buey que come hierba, así dice el Salmo 106, pero cumplieron con principios. Y por eso, mis queridos hermanos, no es una manipulación. Dios me libre y me guarde. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de construirle casa a Dios y levantar su nombre en alto, le estamos diciendo a Dios: Dios, tú eres quien me da todo. Tú eres quien me da la fuerza. Tú eres quien me da la capacidad. Cuando es así, hermanos, no hay límites. Lo que Dios nos va a dar es mucho más. Nunca voy a olvidar cuando Dios me habló y me dijo: constrúyeme casa y yo construiré la tuya. Así fue. Así fue. Tomé decisiones con mi esposa íntimas delante de Dios. Yo le dije: yo no refreno, no puedo frenar lo que es de Dios. Y nos abrimos y nos entregamos y levantamos una casa con gran esfuerzo allá que no era propio, lo arrendábamos. Pero lo que hicimos ahí fue un acto de fe que desataría abundancia en el futuro, que es lo que estamos viendo hoy. Yo lo creo con todo mi corazón. Si hay alguien que le pregunta o le diga: oh, yo conocí la casa de tu pastor, si hay alguien que le diga eso, solo dígale: es el Dios Todopoderoso quien le dio eso. Por favor, y se lo dice de mi parte. No le va a entender, no le va a creer, pero dígaselo igual, por favor, porque así es. Es Dios quien nos da todas las cosas. Es el Señor, es Dios, el Dios Todopoderoso. Tengo la libertad de pararme frente a ustedes y sobre todo frente a mi Señor, que jamás hemos tocado un centavo. Al contrario, hemos bendecido la casa de Dios para que esto se levante. Porque a veces la gente puede creer o puede pensar que nosotros, hermano, todo esto es propio, todo esto que se ha hecho y está a nombre de Iglesia de Cristo Casa sobre la Roca, con un número de RUT 65,037, ya se me olvidó la otra parte, pero con todo en orden, por si alguien tiene alguna pequeña duda.
siempre hemos tratado de hacer las cosas bien para el Señor, porque es el Señor quien tiene que quedar en alto. Amén. Por eso que Dios bendice a su pueblo. Y esto está recién comenzando. Bueno, pero volviendo al tema, miren qué interesante. Aquí yo puedo ver que de alguna manera Dios va a levantar diferentes. Los árboles representan sombra, los árboles representan abundancia, los árboles representan bendición, los árboles representan personas, los árboles representan alabanza, los árboles representan prosperidad para un lugar. Entonces Dios dice, ese desierto yo se los volveré en un bosque. Eso está diciendo. Su desierto será un estanque de agua. ¿Pero para quiénes? Para los necesitados y los que buscan. Por eso les dije que no olvidaran esa primera parte, porque ese es el punto medular de todo. Entonces, los que buscan agua en medio del desierto. Entonces, vamos rápido. Miren por favor. Mateo capítulo 4 verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Aquí comienza el tema. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo lleva al desierto? ¿El diablo o el Espíritu? Es el Espíritu. Entonces los desiertos son lugares de prueba. Y ya te diste cuenta de un gran detalle, que hay desiertos que tú te metes y desiertos que Él te mete. Entonces hay desiertos donde el Espíritu te va a llevar y te va a meter. ¿Para qué? Para ser probado, para medir dónde está tu corazón. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Y esto fue salidito del agua, ahí, arrancando su ministerio. Fíjate, arrancando su ministerio, lo llevaron al desierto para ser tentado. Es decir, cuando Dios pone una investidura, comienza otro nivel de prueba. Y eso es tremendo. Por eso que hay muchos que anhelan obispado y muchos que anhelan ministerios. Pero tienen que estar claritos que desde el momento en que son investidos, sus enemigos cambian. Porque cuando Jesús era un niño, eran otros tipos de ataques. Tal vez bullying, tal vez burlas, porque era el hijo del carpintero. Porque se recuerdan que ellos mencionaban, no es este el hijo del carpintero, como algo despectivo. Entonces, volviendo al punto, probablemente él pasó por etapas, pero desde el momento en que arrancó su ministerio, le mandaron un enemigo mayor, más grande, más fuerte. Por eso que el tamaño de tu enemigo o de tu prueba está evidenciando que estás creciendo. Cualquiera podría decir, pucha, qué fome, pero es así. Definitivamente, cuando tú te metes a un campo espiritual y estás creciendo, tus enemigos son otros. Son otros. Y eso es hasta en lo natural. Porque cuando uno es pequeño, su máxima prueba, su desierto es sacarse un 3. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo le digo yo a mi mamá que me saque un 2? Me dijo que estudiara, me dijo esto y yo le dije, no, me sé todo. Si me lo sé todo, pregúntame si quieres. ¿Se acuerdan o no? Wow. Un 3 te sacaste, un 3, un 2. Y llegar a la casa y decirle eso. Hay una edad donde ese es un desierto. ¿Sí o no? Va. Y no voy a decir otras cosas, pero hay otras cosas en el camino que son tu desierto. Pero después cuando uno va creciendo, uno se ríe de esas cosas. ¿O no? Porque las pruebas ya pasan a ser mayor. Enfermedades, los hijos, son otras cosas, lo económico. A medida que vamos creciendo en lo natural, van creciendo las pruebas, van creciendo las etapas. Ya un casado tiene otros tipos de problemas.
Son otros tipos de prueba. Entonces en lo espiritual es igual. Jesús se bautiza, el Espíritu viene sobre él y lo primero que hace el Espíritu es llevarlo al desierto. Y en el desierto él estuvo ayunando en medio del desierto. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque ese es un principio tremendo. Quiere decir que para poder ser fuerte en medio del desierto, cuando uno está en un desierto, tienen que evidenciarse varias cosas. Número uno, obediencia, porque él no se resistió. Él fue. Entonces lo primero que se tiene que evidenciar para los que están escribiendo en medio de un desierto es obediencia. Cuando tú estás pasando escasez, cuando tú no ves nada a tu alrededor, es cuando más debemos de ser obedientes a su palabra. ¿Por qué? Porque los desiertos, las sequedades, los problemas, las angustias nos pueden llevar a tomar malas decisiones en la vida. Por eso necesitamos el auxilio de Dios y por eso la obediencia. Pero no solo eso, aparte de la obediencia, Jesús tuvo una actitud de búsqueda. Porque ayunó 40 días y 40 noches. Estuvo conectado con Dios mientras estuvo en un desierto. Pero aquí viene el punto. Todos conocemos la primera parte, la primera prueba que vino porque él sintió hambre. Entonces viene el enemigo y le dice: convierte estas piedras en pan. Conviértelas. Y entonces en medio del desierto, Jesús le hace notar algo tremendo al enemigo. Mateo capítulo 4 verso 4 dice: pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí ya nos vamos adentrando al punto. ¿Por qué? Porque definitivamente uno de los recursos más importantes cuando estamos en un desierto, definitivamente es su palabra. Su palabra son manantiales en medio del desierto. Hablamos acerca de un alimento que venía del cielo que le sustentó a un Elías. Hablamos de un árbol verde que transformó las aguas amargas. Hablamos de una zarza ardiendo en medio de un desierto. Pero también estamos hablando hoy que Dios va a responder de la siguiente manera: aquellos que le buscan, ¿que buscan qué? Buscan agua, buscan agua, buscan agua, buscan agua. En medio de su desierto buscan agua. ¿Qué buscan? La palabra. De eso es que quiero que hablemos. En medio de tu sequía, en medio de tu adversidad, hay un recurso sobrenatural y poderoso que es su palabra. Por eso es que nosotros venimos a la casa del Señor, porque necesitamos palabra. Su palabra nos alienta, su palabra nos alimenta, su palabra nos da dirección. Entonces, definitivamente, miren por favor, ¿por qué represento la palabra con el agua? Y vamos a ir avanzando porque quiero llegar al punto medular. Efesios capítulo 5 verso 26 dice: Él la purificó. El contexto está hablando de lo que Cristo hizo con la iglesia. Él purificó la iglesia, lavándola ¿con qué? Con agua. ¿Mediante qué? La palabra es figura de agua, o el agua representa la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú y yo estamos pasando por un problema matrimonial, por un problema económico, por un problema emocional, por un problema de soledad, por cualquier sea la circunstancia compleja que estemos viviendo alrededor, tenemos un recurso en medio del desierto, por supuesto, si la buscamos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento en mi vida, yo lo puedo decir con todo mi corazón, cuántos de nosotros nos hemos sentido en medio de un desierto, pero cuando escuchamos su palabra revivimos? Porque la palabra de Dios, y aquí es donde yo quiero, ya estoy entrando al punto, porque cualquiera podría pensar la palabra, hermanos, la palabra de Dios es mucho más que lo que tú lees en algo escrito. Detrás de las letras,
detrás del logo que tú ves en las páginas de tu Biblia, hay un trasfondo. Hay un autor que escribió esas palabras con una intención. Entonces la revelación de la palabra es identificar o interpretar la intención por la cual fue escrita. Porque no solamente nosotros tenemos que leer el logos, y no solamente cuando nosotros vemos el logo, ¿verdad? No solamente cuando nosotros vemos el logo poder interpretar y decir qué bonita está. ¿Por qué? Porque uno puede leer el que habita bajo la sombra del Altísimo morará, etcétera. Se me cruzó. Ok, volviendo al punto. Uno muchas veces lo lee y lo encuentra lindo, pero detrás de ese logo hay un significado tremendo. Y por eso necesitamos interpretar la palabra. No es solamente leerla. No es solamente aprendérsela de memoria. Yo pastor. Alguna vez jugaron esgrima y hicieron juegos de quién lo sabe y todo eso, probablemente en la escuela dominical. Entonces poder interpretar y poder, no es solamente aprenderse la Biblia de memoria, sino que poder interpretar lo que fue, la intención por la cual fue escrita. Entonces miren por favor, retornando al punto, en medio del desierto hay un recurso. Ese recurso es su palabra. Y su palabra va a provocar que nuestro desierto se vuelva en un estanque de agua. Va a provocar que nuestro desierto broten árboles como el cedro, broten árboles como el ciprés. Interesante. Curiosamente los cipreses, aquí hay expertos, pero pudieran hacer un estudio de cada árbol. Y cada árbol, generalmente los que estamos nombrando, surgen en lugares donde hay abundancia de agua o abundancia de humedad. En fin, cosas impresionantes. Ahí puede usted sacar tremendas enseñanzas. Pero miren, aquí ya estamos llegando al punto medular. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: deseen o desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por medio de ella crezcas para salvación. Entonces quiere decir que la palabra, yo quiero resaltar un término, la palabra se tiene que desear. La palabra no puede ser parte de un culto. No, la palabra debe de ser algo que tú tienes que desearla en tu corazón. O sea, cuando tú empiezas a desearla. Ahora, hay textos que habla y tú los puedes leer en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, lo puedes leer completo. Pero la Biblia habla de quiénes son los que desean su palabra: los hijos. Ahora, el punto es que si alguien no es hijo, no va a desear la palabra. Ese es un grave problema. Es decir, la palabra debiera de ser algo que tú desees con todas tus fuerzas. Estás en un desierto, con mayor razón debes de tener sed, pero sed de palabra. Si tu situación es compleja, es cuando más necesitas palabra. Porque puede ser que en el culto donde Dios te va a hablar en el púlpito, te entreguen la estrategia para salir adelante. Tú estás preguntándote qué voy a hacer, qué decisión voy a tomar, no sé qué hacer, pero Dios se ocupa en hablarte por medio de su palabra. Y tremendo. Por eso que nosotros debemos de tener esta actitud importantísima. Desead como niño recién nacido. Un niño recién nacido no puede vivir sin su lechita. No puede. ¿Sí? No puede. Lo necesita. Es lo normal. Que ahora le den otras cosas, esa es otra cosa. Pero lo normal, el instinto, es totalmente normal desearlo. Como desea un niño recién nacido. La leche pura, no adulterada. Así debemos de necesitar, así debemos de desear su palabra. Ese debe de ser nuestro deseo, ese debe de ser nuestra búsqueda. Entonces, ¿por qué?
Porque por medio de la palabra, ¿qué va a ocurrir? Vamos a crecer. A crecer. Vamos a crecer. O sea, el crecimiento va a depender de la palabra que nosotros recibamos. Pero tengo algo que decirte. Por eso es tan importante. Porque quiero terminar con un punto bien tremendo. Pero antes de eso, dice así, Salmos capítulo 42, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Así como clama, así como brama el ciervo por las corrientes, necesita beber agua. Como un animalito que no tiene agua y corre buscándola. Así debiéramos de ser nosotros por su palabra. Perdóname, si tú no sientes eso, tienes que pedírselo al Señor. Tienes que hablarle al Señor. Señor, yo necesito tu palabra. Es más, yo te quiero motivar a lo siguiente, y es algo que quiero transmitirte. Cuando uno va a escuchar la palabra de Dios, uno debe de ir con el corazón preparado y súper consciente, y muchas veces tomar autoridad aún por el sueño, aún por el cansancio. De verdad, tú tienes que tomar autoridad. Tú tienes que tomar autoridad. ¿Sabes por qué? Porque es el momento más importante. No el más importante, porque también el momento de la alabanza es importante. Lo quiero aclarar. Pero es un momento tan importante porque es cuando Dios está hablando. Y eso es como que tú le estés hablando a alguien y esa persona no te está tomando en cuenta. Así es la palabra. Por eso, y eso no es religión. Y por eso que es tan importante, y un ejercicio muy lindo que se puede practicar en la iglesia para uno estar siempre despierto, y uno es siempre estar, amén, sí, así es, gloria a Dios. Están quedando dormidos, ¿viste? Ahí despertaron todos, mira. Es así. Pero qué tremendo no permitir. ¿Por qué? Porque uno cuando está sentadito y está como empieza a pensar si Demetrio se va a casar con Lucrecia, y empieza la novela y ¿qué tiene que ver aquí? Muchas veces nosotros vienen interrupciones dentro del culto. Y ahí es donde nosotros tenemos que venir preparados con todo nuestro corazón. Porque qué rico es recibir palabra y degustarla, hombre. Degustarla, que eso te haga crecer. Por eso, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Vamos a tener que resolver eso, chicos lindos, por favor. Aunque dejen uno solo, no sé si hay alguno porque eso interrumpe mucho. Volviendo al tema, Juan capítulo 4, verso 14. Juan capítulo 4, verso 14 dice, Jesús hablando con la mujer samaritana, dice así, pero el que beba del agua que yo doy. ¿Quién está hablando aquí? Jesús le está hablando a la mujer samaritana. Nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que le da vida eterna. Entonces quiere decir, el tipo de agua, ¿qué agua está hablando? Es su palabra. Porque curiosamente, para hacer un paralelismo con el punto, en el verso 25 de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 dice, pero la palabra de nuestro Dios permanece, ¿qué dice? Para siempre. Para siempre. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que les ha sido proclamada. Es decir, los cielos van a pasar. Lo material se va a volver polvo.
pero lo que permanece eternamente es su palabra. Por eso que es maravilloso cuando nosotros estamos tremendamente conectados y amamos su palabra. Por eso, desead como niño la palabra, que como brama el ciervo por las aguas, así clamemos nosotros y busquemos. Es decir, si alguien en este lugar está pasando por un desierto, porque el tema se está tratando o se ha tratado en este tiempo de recursos en medio del desierto, ¿cuál debe de ser tu actitud? Clamar, buscar su palabra. ¿Cuánto decimos amén? Buscar su palabra. Y quiero terminar con este texto bíblico. Santiago capítulo 1 verso 18. Dice, de su propia voluntad nos engendró por la palabra de la verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Necesito explicarte esto. Para los que buscan y tienen distintas versiones, pueden encontrar esta versión en la Nácar Colunga. La Nácar Colunga, que es una versión bíblica, lo define de esa manera. Yo necesito, y qué tremendo, qué distractor más tremendo, pero yo quiero resaltar. ¿Me haces un favor? Por favor, anda a buscar el control, que pongan el texto y lo frisas, porque ese texto quiero terminar. Por favor. Sí, solamente necesito el texto. Solamente el último texto es el que más me interesa para poder ministrar y para poder terminar este punto. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí, si se puede frizar, si se puede tomarle la foto o que quede ahí guardadito y para ya no más interrumpir el punto. Yo necesito explicarte esto. Santiago capítulo 1 verso 18 dice, de su propia voluntad nos engendró. Y aquí es donde yo quiero resaltar este punto. ¿Por qué es tan importante la palabra? La palabra no es solamente venir a un culto. La palabra no es solamente venir y escuchar una historia. Yo quiero explicarte esto. Cada vez que tú vienes al culto, Dios está sembrando una semilla dentro de ti. Su palabra es una semilla que engendra. Por medio de su palabra nos engendra. ¿Y cuál es el propósito de que nos engendre por medio de su palabra? Que lleguemos a ser ¿qué? Primicias. Paremos aquí. Por mucho tiempo siempre se ha hablado de primicia, de cosecha y de rebusco. Vemos esos tres grupos. Vemos, escuchen esto. En el principio vemos tres grupos cuando ocurrió el diluvio de Noé. Y aclaro el diluvio de Noé porque hubo otros diluvios. Pero el más claro es el diluvio de Noé. Entonces, en ese diluvio, Dios sacó de la tierra a alguien antes de que viniera el diluvio. ¿Cómo se llamó ese hombre? Enoc. Muy bien, Rodrigo. Tomaron a Enoc. Enoc fue tomado antes del juicio. Noé fue guardado dentro del juicio. Pero hubo otros que se arrepintieron en las puertas del arca. Porque la Biblia dice, entendieron el mensaje hasta que vino el diluvio. Entonces quiere decir que sí entendieron, pero murieron. Entonces aquí veo tres grupos. Veo un Enoc, veo un Noé y veo un grupo arrepentido en las puertas del arca. ¿Lo notan? Muy bien. Veo estos tres grupos. Las multitudes que oían a Jesús en la orilla del mar. Los 12 que entraban en las profundidades del mar. Pero veo a otro que se salió de la barca y caminó sobre el agua. Tres grupos. Getsemaní,
vemos claramente tres grupos más. Veo a uno que Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y el tipo fue a hacer negocio. ¿Cómo se llama ese? Judas. Su grupo de 12 se dividió en tres. Un Judas que fue a hacer negocio. Otro grupo que fue con él. Pero aparte de ese grupo, dice la Biblia que tomó a tres: a Pedro, Juan y Jacobo, y los apartó del grupo para decirles lo que él sentía. Tres grupos. Siempre vamos a ver tres grupos. Dios le prometió a Abraham tres tipos de descendencia: como el polvo, como la arena y como las estrellas. Tres. En las leyes de la antigüedad, para las cosechas, Dios dio una orden. Las primicias, que es lo primero, serán para Dios. Las cosechas será para el dueño de la tierra. Y el rebusco, que es lo que queda pisoteado después de que fue la gran cosecha, lo que quedó, el rebusquito, la ley decía que eso sería para los pobres y necesitados. Pero todo se divide en tres. Curiosamente, la palabra cayó en una tierra que dio un 30. La palabra cayó en una tierra que dio a un 60. Y la palabra de Dios, la palabra o la semilla cayó en una tierra que dio a un 100. Tres grupos. La pregunta del $1.000.000 sería: ¿de qué grupo eres? Pero hay un detalle. Tengo algo que decirte. Nos están dando la receta para hacer primicias. ¿Cuál es? Ser engendrados por su palabra. De su propia voluntad nos engendró por la palabra. De verdad, no cualquier palabra. No palabra adulterada. No palabra por escribas mentirosos, como dice Jeremías, que distorsionan su significado. Palabra de verdad. Y esa palabra de verdad, de alguna manera, Dios nos está engendrando para que seamos primicia de sus criaturas. Es decir, Dios nos está dando el privilegio de ser lo más importante o de ser lo primero dentro de todo lo que hay. Nunca desperdicies la palabra. Nunca desperdicies la palabra. Nunca. La palabra es algo que te va a llevar a lugares muy lejos. Una de las cosas que más amé y que me ha llevado y que he podido alcanzar por medio de su misericordia tantas cosas es por amar su palabra. Alguien me podría preguntar, y a veces me preguntan: pastor, ¿y cómo lo hace para preparar tantos mensajes? Aquí hay personas que me han escuchado a mí por 8 años y nunca se ha repetido un mensaje. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Les cuento un secreto. Tengo un montón de libros, no leo ninguno, solo la Biblia. Siempre he creído en esto. Cuando tú amas la palabra y entiendes que es un manantial de sabiduría, tú lo buscas. Yo cuando escucho a alguien predicar, quien sea un mega hiper apóstol con título de querubín, que ahora tienen un montón de nombres, ¿va? O sea, alguien sencillo, es su palabra. Yo he sacado temas tremendos al escuchar a una persona que aparentemente está entregando algo sencillo. La persona que menosprecie
la palabra por la persona que esté predicando, no he entendido. Porque una persona visionaria disfruta y puede tomar una frase, un texto, y puede cambiar la vida de una persona. Entonces, yo anhelo ser primicia. Pero hay un detalle. ¿Tienes un desierto? Terminemos esta tarde. ¿Sientes que a tu alrededor es difícil? Hoy estamos hablando de un nuevo recurso. Y es buscar, tener sed y buscar el agua. ¿Alguien tiene sed aquí espiritualmente hablando de buscar su palabra? Pues los que buscan su palabra, como el siervo brama por las aguas, esos serán saciados. A esos se les dará más. Los que valoran la palabra, los que valoran la palabra, los que valoran la palabra, los que comprendemos que su palabra es la semilla que Dios está entregando para valorarla. Sabes, hermano, quiero decirte esto. Yo bendigo tu vida porque yo he visto, Dios me ha permitido estar en otros lugares, y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención negativamente en nuestra tierra es que no valoran la palabra. Porque muchas veces hay muchas personas que crecieron que la palabra solo eran 10, 15 minutos, no más. No más. Entonces ya cuando el pastor se extendió 40 minutos, 50 minutos, y le damos lugar más a los puntos especiales para que una persona brille y no a su palabra. Por eso hay personas que probablemente puedan venir de otros lugares, y una de las cosas que les llame la atención es cuánto dura la palabra y la alabanza. Pues aquí se trata de dos puntos importantes en el culto. Se trata de hacer sentir rey a Dios por medio, rey al Señor por medio de la alabanza, y nos sentamos a oír su palabra. De eso se trata el culto. Mientras menos brillemos los que estamos aquí, mejor, porque es su palabra. Hermanos, quiero decir esto y quiero soltar esta palabra. Yo, en el nombre de Jesús, oro para que de este lugar se levanten hombres y mujeres con una palabra poderosa. De aquí saldrán pastores e irán a muchos lugares de este país y fuera de Chile también. Pero que haya un sello que caracterice esta congregación, y es el amor por su palabra, la autoridad de sus labios, que pueda brotar de su boca, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que se pueda notar. Oh Dios Todopoderoso, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Póngase de pie, vamos a orar esta tarde. Vamos a pedirle al Señor. Definitivamente este tema continuará, porque necesitamos que su palabra quede plasmada en nuestros corazones. Oh, abre el entendimiento de tu iglesia. Que esta congregación pueda saber que el recurso que tú vas a usar para transformar nuestras vidas y hacernos primicias es tu palabra. ¿Amas su palabra? Todo el que ama su palabra, dígaselo, Padre, yo soy como aquel siervo que brama por aguas. ¿Necesitas un manantial? ¿Necesitas que el Señor pueda llenar tu corazón? Oh, aleluya. Ira
Tu palabra. Hay una profecía tremenda que dice: en el final de los tiempos no habrá hambre de pan ni sed de agua, sino habrá una necesidad muy grande de la palabra de Dios y no la encontrarán. Declaro sobre esta casa que siempre habrá abundancia de pan. Siempre habrá abundancia de tu. Abre los cielos, revélate a todos los hermanos que están a cargo de las diferentes obras en diferentes ciudades. Por favor, te pido que nunca pueda brotar orgullo en ellos, porque ese es el peor enemigo de alguien que quiere crecer por tu palabra. Tu palabra es extraordinaria. Tu palabra es algo que anhelamos. Tu palabra es mucho más que un conocimiento. Tu palabra es el alimento que nos hará crecer. Tu palabra es la que nos va a dar la forma del cielo. Nos hará crecer y nos dará la forma para poder adorar, para poder cantar, para poder comprender. Para poder comprender su palabra. Padre, abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Misericordia resplandece hoy tu rostro en mí, llena de paz y todo mi interior. Quiero encontrarme en tu presencia. Déjame ver tu misericordia. Resplandece hoy tu rostro en mí, llena de paz y todo mi interior. Quiero encontrarme en tu presencia. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, cara a cara yo anhelo contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, cara a cara yo anhelo contemplar y adorar. Muéstranos, Señor, tu verdad. Déjame ver tu misericordia. Resplandece hoy y tu rostro en mí, llena de paz todo mi interior. Y quiero encontrarme en tu presencia. Muéstrame
Alguien puede levantar su voz, alguien puede adorarle, reconocer que Él es todopoderoso, reconocer que Él es el Rey. Tu palabra. ¿Cuál es tu verdad? Si tu gloria, tu gloria, tu gloria, oh Rey, la gloria. Muéstrame tu gloria para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria y cara a cara yo anhelo contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, cara a cara yo anhelo contemplar y adorar. ¿Sabes? Hay algo que me impacta mucho en la escritura. Jesús, después de haberle dado de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta de un detalle. Jesús se apartó y se fue lejos, se fue a las profundidades, y sus discípulos se subieron a una barca y fueron y se encontraron con Él. Jesús les dijo algo impresionante. Jesús les dijo: ustedes no me buscan por lo que hago, ustedes me buscan por lo que he dicho. Las iglesias están llenas de personas que buscan milagros, pero vacías de personas que aman su palabra. Porque si hubieran milagros, prodigios, lleno. Por eso la gente, por eso el evangelio de hoy vende mucho. Porque muchos buscan señales, prodigios, que yo creo en ellos, porque vendrán detrás. Pero hay diferentes motivaciones. Por eso cuando Jesús les dijo a sus discípulos: si quieren, me pueden abandonar, porque ellos estaban confundidos, Jesús les dice: pueden hacerlo. Pedro le dice: no, ¿a quién más podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero lo mejor en esos tiempos era pertenecer a las megas iglesias de ese entonces. Los fariseos, los escribas y los saduceos eran movimientos religiosos que ser parte de ellos era un estatus. Ser un fariseo era un estatus. Ser un escriba era un estatus. Sabía mucho logo, pero no conocían al Rey. No era atractivo el ministerio de Jesús, porque el ministerio de Jesús generaba persecución. La gente no quería nada de Jesús. Soy de los que creo que en este tiempo la gente busca más el show y las luces más que su palabra. Y en realidad las luces y el show y todos los prodigios y todo lo que se pueda ver no cambian. Lo que Dios va a usar para engendrar es su palabra. Por eso bendigo esta congregación, para que ame su palabra más que el conocimiento. Que la palabra sea tu alimento.
en el nombre de Jesús. Y escúchame, eso te hará diferente donde vayas. Cuando te escuchen, ¡ja!, lo notarán. No eres igual, porque alguien que ama su palabra lo evidencia cuando habla. Sus palabras, sus frases son frases de sabiduría. Por eso que cuando Jesús empezó a leer en la sinagoga el libro de Isaías, pararon la oreja a todos los que estaban ahí y dijeron: ¿quién es este? Que cuando habla, habla con autoridad. Esa es la diferencia. Que no busquemos, nosotros seamos de aquellos que no buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar, sino por lo que Él nos habla. Y entonces, pero lo hermoso es que la Biblia dice que hay señales que siguen la palabra. Nosotros seguimos la palabra y las señales nos siguen a nosotros. Liberaciones, sanidades, prodigios, pero van atrás. Nuestra inspiración es su palabra. Que eso sea lo que siempre te mueva en el nombre de Jesús. Lo tomas, lo recibes en el nombre de Jesús. Preparémonos para ofrendar si está en nuestro corazón el hacerlo. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder ofrendar, porque nos das el privilegio de poder aportar para tu casa. Desde ya, Señor, como lo decíamos hace un rato, dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, el proyecto de extender las estacas de este templo, en el nombre de Jesús. Bendice en esta hora, Señor, en gran manera al dador alegre, los diezmos, las ofrendas, los aportes que en esta mañana, en esta tarde son traídos al alfolí, sean multiplicados en gran manera, y bendice las fuentes que proveen a mis hermanos, en el nombre de Jesús.